Shalom, shalom, Haverim, Bejaverot, bienvenidos a Ecos de la Torá. Vamos a continuar explorando las profundidades de la Parashá Vayetze y ya nos encontramos en el eco número 4, ubicándonos en los versículos 23 al 24 del capítulo 31. Se nos habla que la persecución por parte de Labán y la advertencia de Elohim en el caso de las naciones gentiles, Elohim considera las malas intenciones como si verdaderamente hubieran sido llevadas a cabo, dice Rashi, debido a que su comportamiento en general hace dable suponer que si hubiera tenido la oportunidad lo habrían hecho. Sin embargo, tal como ha ocurrido tantas veces en la historia del pueblo de Israel, Elohim no actuó de la forma en que la gente desea que actúe. Labán lo persiguió y le dio alcance, pero Elohim salvó a Jacob por otros medios. La protección de Elohim también es un tema central de la historia del pueblo de Israel, dice Ahamek Dabar. Ubiquémonos en el versículo 24. Pero se le apareció Elohim a Labán, el arameo, en el sueño de la noche y le dijo: guárdate de hablar con Jacob ni para bien ni para mal. Si bien Labán era el estafador y sus compañeros eran todos idólatras, Elohim se le apareció en un sueño profético en honor al justo Jacob, dice Rambam. De la misma manera que se le había aparecido a Abimelech en honor a Abraham, señala Radak. Elohim advirtió a Labán que no hablara ni siquiera para bien de Jacob, pues el bien de los malvados es malo para los justos. Esto desprecian cualquier beneficio que pueda haber derivado de personas malvadas. Los beneficios de los malvados no son buenos en realidad, dice Rashi. Capítulo 31, versículo 30. Te fuiste porque añorabas mucho tu casa paterna, pero ¿por qué robaste mis ídolos? ¿Por qué tenías que robar mis ídolos? Otra versión. Surge entonces de aquí una interesante pregunta. ¿Puede el hombre robar dioses? ¿Acaso no son los dioses los que deberían cuidar al hombre? Jacob no estaba preocupado por sí mismo, sino por lo que pudiera ocurrirle a la gente inocente que estaba bajo su responsabilidad. Versículo 32. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Rachel los había robado. El Zohar enseña que cuando un justo pronuncia una maldición, el Satán se apodera de ella y la guarda hasta la hora del peligro para poder entonces hacer daño. Esto incluso cuando aquellas palabras han sido pronunciadas por error o en un estado de inconsciencia. En este caso, por ejemplo, el Satán esperó el momento del parto de Rachel para mandar ejecutar la maldición. ¿Recuerda usted haber sentido absolutamente seguridad de algo? Jacob estaba tan seguro de que nadie había robado los ídolos de Labán que prometió solemnemente matar al culpable. Debido a que Rachel los tomó, esta afirmación puso en graves peligros la seguridad de su esposa. Aun cuando estemos absolutamente convencidos de algo, es mejor evitar las declaraciones precipitadas. Quizás alguien pueda demandar que las cumpla. Pasando al capítulo 31, versículo 38 al 42, nos enseña que Jacob se hizo el hábito de hacer más de lo que se esperaba de él. Cuando sus rebaños se veían atacados, se hacía cargo de todas las pérdidas en lugar de dividirlas con Labán. Trabajaba duro, aún después de varios recortes en su jornal. La diligencia de Jacob a la larga le produjo buenos resultados. Sus rebaños comenzaron a multiplicarse. El hábito de hacer más de lo que se espera de uno puede dar buenos resultados. Primero, agradar a Elohim. 2, ganar reconocimiento y un ascenso. 3, mejorar
la reputación. 4. Lograr que otros confíen en usted. 5. Adquirir nuevas experiencias y mayor conocimiento. Y 6. Desarrollar la madurez espiritual. Un verdadero israelita es proactivo, no reactivo. Proactivo es un adjetivo de persona que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras. Por ejemplo, tener presente las fiestas del Creador con mucha anticipación. Los versículos 44 al 54 nos hablarán cuando Labán propone un trato entonces a Jacob. Y es que sus ataques cesaron. Entonces Labán retornó sus aires de superioridad moral y exigió que le prometiera que Jacob no maltrataría a su familia, como si 13 años enteros no hubieran bastado para comprobar que era un marido y padre ejemplar. El convenio consistió en dos partes. Primero, Jacob no maltrataría a las familias de Labán. Y 2, ninguna de las partes traspasaría con intención hostiles el montículo designado, como veremos en el versículo 51 al 53. Capítulo 31, versículo 44. Ahora ven, hagamos un pacto tú y yo, y que él sea testigo entre tú y yo. Jacob y Labán participaban en un tratado de paz que perduraría por generaciones. La Torá cabalística nos dice que el pacto es para que no entre uno en el territorio del otro, y esto representa la separación total del bien y del mal. Según se advierte en el Pasuk, era costumbre marcar entonces el lugar donde se concentraban los pactos con un elemento visible y duradero. El testigo de este pacto sería Hashem mismo. Jacob regresó a su hogar como un verdadero poderoso y de grandes riquezas. Por lo contrario, Labán, tras la pérdida de Jacob, volvió a ser el hombre pobre que era antes de conocer a Jacob. Este pacto que ellos establecieron fue quebrantado por un descendiente de Labán más adelante, el hechicero Bilán. Capítulo 31, versículo 47. Labán lo llamó Hegar Sadutá, pero Jacob lo llamó Galet. Tanto Jacob como Labán le pusieron el mismo nombre, pero Jacob usó el hebreo, pues no estaba dispuesto a abandonar la lengua sagrada, dice el Seforno. Y Labán usó el arameo. El nombre significa el montículo es testigo, dice Rashi. El lugar recibió entonces ese nombre formalmente en el versículo que sigue. Capítulo 31, versículo 53. El Elohim de Abraham y el Elohim de Nahor, Elohim de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por él que temía a su padre Isaac. Labán se refería al dios de Terah, que era el padre de Abraham y Nahor. La Agadá de Pesa afirma que Labán deseaba desarrollar todo, pero los comentaristas se preguntan dónde vemos que Labán haya intentado llevar a cabo una destrucción tan extensa. Rabbi Jacob Kamenetsky dice que tal destrucción está insinuada en este versículo. Labán, con gran benevolencia, quería encontrar terreno en común con Jacob, en el Dios de sus padres, pero para Jacob reconocer la existencia de cualquier otro Dios fuera de Hashem implicaba socavar la base misma del pueblo de Israel. Jacob prestó juramento solamente por el temor de su padre Isaac, dejando bien claro que él era fiel únicamente a Hashem, puesto que hacía que ya largo tiempo se había cortado todos los lazos de la familia de Terah. Los israelitas le deben lealtad únicamente al Elohim de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entremos ahora al capítulo 32, versículo 1. Madrugó Labán por la mañana, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán partió y volvió a su lugar. Dos circunstancias hicieron que Labán renunciara a sus planes criminales. Primero, el aviso que había recibido del Omnipotente en su sueño nocturno. Y 2, la proximidad de Esaú, quien se dirigía hacia aquel lugar con 400 hombres armados.
como lo veremos un poco después. Labán temía que si mataba a Jacob, Esaú quisiese vengar la sangre de su hermano matándole a él. Por eso decide dejar en paz a su yerno. Si bien los sabios enseñaron que no hay que menospreciar ni siquiera la bendición de una persona común y corriente, la Torá pretende comunicarnos algo más profundo al mencionar que Labán bendijo a sus hijas y a sus nietos. La Torá quiere enseñarnos lo eficaz que puede ser una bendición cuando se la confiere con total sinceridad, pues Labán ciertamente fue sincero al bendecir a sus hijas y a sus nietos, dice el Seforno. Ahora, finalmente los versículos 2 al 3, donde nos dice, y Jacob siguió su camino, se encontraron con el ángel de Elohim. Al verlos, dijo Jacob, campamento, homenaje, de Elohim es este. Entonces llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob no podía temer ni a Labán ni a Esaú, porque durante su viaje le escoltaron 2 campamentos de ángeles guardianes. Un conjunto de malajim le acompañó desde Harán hasta la frontera, y el otro le escoltó en la porción de trayecto correspondiente a la Tierra Santa. Cada uno de estos campamentos estaba formado por una gran multitud de ángeles, a los que Jacob identificó enseguida como tales, porque nadie los había visto acercarse. Si disfrutas de este vídeo, suscríbete, activa la campana y quédate hasta el final para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Mahanaim, este vocablo se traduce como 2 campamentos o campamento mellizos. Estos 2 campamentos corresponden a los ángeles que estuvieron con Jacob fuera de Eretz Israel, hacia una tierra extraña. El otro campamento es el de los malajim de Eretz Israel, que salieron a su encuentro y ahora permanecerían a su lado. Eran ángeles que oficiaban en Eretz Israel. Ellos acudieron a recibir a Jacob para acompañarlo rumbo a la Tierra Santa, revelando a los ángeles que había estado junto a él fuera de esta. Esto invirtió el cambio de guardia angelical que tuvo lugar cuando Jacob se fue de Eretz Israel rumbo a Harán, dice el Midrash y señala Rashi. Parte de esta explicación nace de la tradición del canto de Shalom Aleichem que entonamos todos los viernes en la noche. El título implica que ambos campamentos son iguales, porque ambos existen para bendecir a Elohim y proclamar su unidad. ¿Por qué se presentaron ante Jacob estos ángeles de Elohim? Hay muchos lugares en la Biblia donde los ángeles han intervenido en cuestiones humanas. Aun cuando los ángeles siempre se presentaban en forma humana, estos deben haber tenido algo diferente. Ahora llega el momento de volver de la diáspora. En ese momento Jacob tiene un encuentro con los ángeles de Elohim, y este texto nos muestra que con el regreso de los hijos de Israel de las 3 diásporas habrá muchas actividades sobrenaturales. Los 2 campamentos, que en hebreo pueden significar que hay 3 formas para señalar cantidad, singular, dual y plural. Mahanaim es una forma dual de Mahane, campamento, ejército. Cuando Jacob vuelve del extranjero, se produce el fenómeno de los 2 campamentos. Y esto habla proféticamente de la unión del Mashiach entre judíos y no judíos en el tiempo del regreso de los hijos de Israel de todas las naciones. También habla de que a pesar de ser parte del mismo pueblo de Elohim, en el mismo pueblo existen tanto judíos como no judíos que viven juntos en armonía, señala el doctor Ketriel Blatt. Al concluir la Parashá Vayepse, reflexionamos entonces sobre la profunda enseñanza que nos llama a transformar nuestros anhelos físicos en anhelos espirituales, aprendiendo a amar lo espiritual como si fuera lo físico. Lea, símbolo del mundo espiritual, nos desafía a redefinir nuestro amor y energía hacia lo eterno y lo trascendental, mientras Rachel representa el mundo físico. Nos recuerda nuestra conexión con lo tangible y temporal.
El verdadero desafío en nuestra vida es aprender a amar al dador y no el regalo. Si deseamos belleza, abundancia o éxito, debemos entrenar nuestro corazón para anhelar primero la presencia del Creador, fuente de todo bien. Al hacerlo, trascendemos el plano físico y encontramos el propósito más elevado que ilumina nuestra existencia. Cada paso que demos sea un acto de transformación donde nuestras acciones y deseos nos acerquen cada vez más a Hashem. Solo cuando amemos a Lea tanto como a Rachel, cuando amemos lo espiritual con la misma intensidad que lo físico, podremos entonces revelar plenamente su luz en nuestras vidas. Que esta parashá nos inspire a vivir con una conexión más profunda, buscando no solo las flores, sino el jardinero entero. Que así sea. De esta manera entonces llegamos al final de nuestra parashá Vayepse. Shabbat Shalom. Suscríbete a nuestro canal para unirte a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual. Deja tu like, comenta y comparte estos estudios para expandir juntos nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Hasta pronto.